Bienvenidos a este nuevo episodio en Audiomentores, donde hoy les traemos la fascinante obra Las apariencias de Patrocinio de Viedma. Publicada en 1910, esta novela explora los profundos contrastes entre la fachada social y la realidad interna de los individuos. A través de sus personajes, Viedma ofrece una crítica sutil pero poderosa a la sociedad de su tiempo, cuestionando los valores que predominan en una era donde las apariencias lo son todo. Capítulo 1. Las primeras impresiones. El primer capítulo de Las apariencias nos presenta de forma íntima y detallada a la protagonista, quien es la pieza central de una trama donde las emociones y las percepciones juegan un papel fundamental. Desde las primeras líneas, el lector se adentra en la compleja psique de una mujer joven y hermosa, cuya vida está marcada por las expectativas sociales y la constante necesidad de ser apreciada por su aspecto exterior. La historia comienza en un ambiente familiar, en la casa de la protagonista, donde ella se muestra ante su madre y su círculo más cercano. A través de sus interacciones con estos personajes, se va revelando la forma en que la protagonista se percibe a sí misma y cómo es percibida por los demás. La mujer, consciente de su belleza, se ve constantemente observada y evaluada. Sin embargo, a pesar de recibir elogios por su apariencia física, se siente vacía. Aunque su rostro y su cuerpo despiertan admiración, su corazón anhela algo más. Una conexión profunda y sincera con aquellos que la rodean. Desde el principio, el autor hace hincapié en el dilema interno de la protagonista. Aunque ha sido educada en un mundo que valora la apariencia y la superficie, ella comienza a cuestionar si ser hermosa es suficiente para definir quién es realmente. Esta inseguridad se convierte en la piedra angular de la narración. Se enfrenta al mundo con una fachada perfecta, pero esa fachada está construida sobre la falta de autenticidad y la ausencia de algo más profundo. Patrocinio de Viedma nos presenta un entorno social en el que las mujeres, en especial las jóvenes y bellas, son objeto de admiración pero también de envidia. La protagonista, con su apariencia, es un reflejo de las expectativas que se depositan sobre ella. Debe ser la flor de la sociedad, el ejemplo de lo que todo el mundo quisiera ser, sin importar lo que realmente siente o piensa. La novela no solo reflexiona sobre la presión de vivir bajo una mirada constante, sino también sobre las frustraciones que emergen cuando esa mirada está completamente centrada en lo físico y no en la persona como un ser integral. La protagonista se siente atrapada en un papel que no eligió, pero que ha aprendido a interpretar a la perfección. Cada paso que da está marcado por las miradas de aprobación y desaprobación de quienes la rodean. El autor describe con gran destreza cómo esta constante evaluación afecta la percepción que tiene de sí misma y cómo, a lo largo del tiempo, se ve obligada a adoptar una actitud distante, casi mecánica, ante las interacciones sociales. La casa, en donde transcurre gran parte de este primer capítulo, se convierte en un microcosmos del mundo exterior. En ella, los personajes que la componen parecen seguir una coreografía bien ensayada, en la que las reglas de la sociedad dictan el comportamiento de cada uno. La protagonista, aunque parte de este escenario, empieza a sentir que las apariencias son solo una capa superficial que no refleja su verdadera esencia. Sin embargo, a medida que la narrativa avanza, su lucha interna se intensifica. Por un lado, desea liberarse de esas expectativas, pero por otro, teme ser rechazada por aquellos que solo la valoran por lo que ven a simple vista. A través de sus pensamientos y sentimientos, el lector es testigo de la compleja relación que mantiene la protagonista con la idea de la belleza. La sociedad le ha enseñado que la belleza es su mayor virtud, y, al mismo tiempo, la mayor condena. La protagonista vive bajo la constante presión de satisfacer esa imagen idealizada de la mujer perfecta, sin saber si está siendo auténtica consigo misma o si simplemente está cumpliendo un rol que le fue asignado. El capítulo concluye con una reflexión profunda sobre las primeras impresiones que se crean en los demás al verla. Se trata de una crítica a la superficialidad de las relaciones humanas, en las cuales la apariencia se convierte en el principal factor para valorar a una persona. La protagonista se ve atrapada entre el deseo de ser valorada por lo que realmente es y la necesidad de cumplir con los estándares impuestos por la sociedad. En resumen, este primer capítulo establece las bases de la novela al introducirnos a la protagonista y al escenario que marcará su evolución a lo largo de la obra. La lucha entre las apariencias y la verdad interna será el tema central que guiará a la protagonista en su viaje emocional y existencial. Capítulo 2. La máscara de la perfección. En este segundo capítulo de Las apariencias, la protagonista se enfrenta a las primeras consecuencias de vivir bajo el constante escrutinio de la sociedad. La historia se desplaza hacia una serie de encuentros que profundizan el conflicto interno de la joven,
quien comienza a preguntarse si la fachada que ha construido es lo único que realmente importa. En este capítulo, el autor hace uso de una prosa reflexiva que explora las emociones y pensamientos de la protagonista mientras se va despojando lentamente de las máscaras sociales que ha aprendido a llevar. Desde el principio, la protagonista se ve rodeada por las miradas de los demás. En el contexto de su familia, sus amigos y la sociedad en general, sigue siendo la bella joven que siempre ha sido. Pero, a medida que interactúa con estos personajes, se da cuenta de lo vacías que son estas relaciones. La aparente admiración que todos sienten por ella parece más una obligación impuesta por las normas sociales que un verdadero interés por su persona. El narrador nos introduce en un evento social importante, donde la protagonista asiste acompañada de su madre. Esta escena sirve para destacar la presión que siente la joven por cumplir con las expectativas sociales. Es un baile elegante, un acontecimiento al que todos los ojos parecen dirigirse hacia ella. En ese espacio, la protagonista se ve obligada a mantener su postura, su sonrisa, su gracia, como si todo estuviera perfectamente bajo control. Sin embargo, por dentro, se siente vulnerable, incompleta y algo perdida. La sensación de ser una marioneta movida por los hilos de las expectativas sociales comienza a atormentarla. En esta fiesta, los asistentes no hacen más que elogiar su belleza y su presencia. No obstante, estos halagos no tocan la esencia de quien es realmente. La protagonista se siente como una máscara en una escena teatral, incapaz de liberar su verdadero ser. Cada palabra elogiosa la deja con un sabor amargo en la boca, pues sabe que nada de lo que están diciendo es genuino. Solo están admirando la superficie, el producto que la sociedad ha creado a través de su imagen perfecta, pero nadie está dispuesto a ver lo que hay detrás de esa fachada. Entre los personajes que la rodean en esta fiesta, algunos parecen genuinamente interesados en ella, pero rápidamente se dan cuenta de que lo que más les interesa es su físico. La conversación se convierte en una serie de cumplidos vacíos y superficialidades. La protagonista, mientras observa a los hombres que la rodean, se da cuenta de que son como un reflejo de lo que ella teme ser, seres superficiales que no buscan conocer su alma, sino simplemente admirar su belleza. La vida social que lleva la protagonista está llena de estos encuentros fugaces, en los que las emociones y las verdaderas conexiones humanas parecen estar ausentes. Es en este momento cuando la protagonista se enfrenta al dilema central de la obra: vivir para satisfacer las expectativas de los demás o arriesgarse a mostrarse tal y como es. Esta pregunta le retumba en la cabeza mientras pasa la velada, pero no tiene una respuesta clara. Se siente atrapada, incompleta, pero también teme la soledad que podría acompañar a la decisión de renunciar a las apariencias. Después de todo, ¿qué quedaría de ella si su belleza dejara de ser su mayor atributo? A medida que el baile llega a su fin, la protagonista comienza a sentirse agotada. La energía que ha invertido en mantener su postura y su imagen perfecta la ha dejado sin fuerzas. En su mente, surgen pensamientos conflictivos. Por un lado, siente una enorme gratitud hacia su belleza, pero por otro, siente que esa belleza es la que la encierra en una jaula dorada. Al final de la noche, mientras regresa a su casa, se pregunta si realmente vale la pena seguir siendo admirada por lo que no es, por lo que no puede controlar. Este capítulo también introduce a un personaje clave que será crucial para la evolución de la protagonista. Un hombre de aspecto intelectual y algo distante, que observa a la joven desde lejos. A diferencia de los otros personajes que solo ven su belleza, él parece intrigado por algo más, algo que no es inmediatamente visible. Sin embargo, la protagonista no sabe cómo interpretar este interés. ¿Es realmente él capaz de ver más allá de su físico? ¿O está simplemente jugando un juego de seducción diferente? La duda se cierne sobre ella mientras la historia avanza. La protagonista comienza a preguntarse si el amor que le ofrecen los hombres que la rodean es real o simplemente una extensión de su apariencia. Al final del capítulo, su mente está llena de incertidumbres. No puede dejar de pensar en lo que podría significar una vida en la que su valor no dependa de su imagen externa, pero el miedo a lo desconocido la paraliza. El autor utiliza este capítulo para profundizar en la psicología de la protagonista, mientras enfrenta el dilema entre su vida externa superficial y su deseo de encontrar un significado más profundo. Las preguntas sobre la verdadera identidad, las relaciones humanas y el valor personal quedan planteadas de manera clara, mientras la protagonista se adentra en una fase de reflexión que marcará los eventos que vendrán. Capítulo 3: La búsqueda del ser. En el tercer capítulo de Las apariencias,
la protagonista se enfrenta a una creciente crisis interior, que la lleva a cuestionar su propio ser y su papel en la sociedad. Después de la fiesta en la que se sintió atrapada por las expectativas ajenas, se encuentra con una mezcla de emociones, desesperación, confusión y, sobre todo, el deseo de escapar de una vida definida por su belleza exterior. La protagonista, ahora consciente de que su vida no es más que una serie de apariencias, busca respuestas, pero las encuentra con dificultad. La historia nos lleva a un escenario más íntimo. La protagonista se encuentra en su casa, en la quietud de su habitación, donde puede ser ella misma sin la presión de los ojos ajenos. En ese espacio privado, la joven reflexiona sobre lo que le espera en la vida. Los pensamientos vuelven una y otra vez a la misma pregunta. ¿Es esta la vida que realmente desea? ¿Debe seguir adelante como una simple imagen, un objeto de admiración para los demás, o debería romper con todo y descubrir su verdadera identidad? A lo largo de este capítulo, el autor profundiza en la psicología de la protagonista. La joven se siente cada vez más incompleta. Sus logros sociales y su belleza, que en su juventud parecían ser su mayor fortaleza, ahora la dejan vacía. Los elogios que antes le daban placer ahora la perturban. Se pregunta si es posible que alguien realmente la quiera por lo que es, y no por lo que representa. ¿Acaso sus amigos y pretendientes la valoran realmente o la adoran solo por la imagen superficial que proyecta? Mientras la protagonista se enfrenta a estos pensamientos, se encuentra con un viejo amigo de la familia, quien, de alguna manera, representa una perspectiva distinta sobre la vida. Este hombre, aunque no joven ni atractivo, posee una sabiduría tranquila que lo hace mucho más interesante que los demás hombres que la cortejan. A través de sus conversaciones, la protagonista comienza a preguntarse si la verdadera belleza radica en la profundidad del alma y no en la apariencia física. La amistad con este hombre parece ofrecerle una válvula de escape, una oportunidad para hablar de lo que realmente siente, sin miedo al juicio. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que esta relación amistosa le ofrece, la protagonista no puede evitar sentirse dividida. Por un lado, siente que este amigo es un refugio seguro, alguien con quien podría ser ella misma. Pero, por otro lado, se ve atrapada por las convenciones sociales que dictan que su valor depende de su belleza. ¿Es realmente posible dejar atrás la vida que ha conocido hasta ahora y construir una nueva, sin perder todo lo que ha logrado? En sus momentos de reflexión, la joven también comienza a dudar de las relaciones superficiales que ha mantenido. Los hombres que la han cortejado hasta ahora parecen incapaces de ofrecerle algo más que una admiración vacía. ¿Acaso hay algún hombre dispuesto a ver más allá de su rostro y su cuerpo? ¿Será capaz ella de encontrar a alguien que realmente la ame por lo que es, más allá de su apariencia física? En sus dudas, surgen también nuevas preguntas. ¿Qué pasaría si ella tomara una decisión radical y se despojara de la máscara que ha llevado tanto tiempo? ¿Sería capaz de soportar la soledad que esto podría acarrear? El dilema de la protagonista se intensifica cuando, en un encuentro con su madre, se da cuenta de lo profundamente enraizadas que están las expectativas sociales en su vida. Su madre, aunque bien intencionada, sigue alentando a la joven a mantenerse fiel a su imagen perfecta, a continuar siendo la joya de la sociedad, la joven que todos admiran y desean. Pero la protagonista siente que su madre no la entiende. El amor y la admiración que su madre le profesan están basados en una visión limitada, superficial, que no incluye la verdadera esencia de quién es ella. A lo largo de la conversación, la protagonista comienza a experimentar una creciente sensación de alienación. Se siente atrapada en una vida que no le pertenece completamente, una vida construida sobre las expectativas de los demás. La imagen que ha construido a lo largo de los años parece estar separada de su verdadera identidad, y la idea de que debe seguir adelante con esta fachada se vuelve cada vez más insoportable. Es aquí cuando la protagonista se enfrenta al conflicto más grande de todos, la lucha entre su yo exterior, cuidadosamente moldeado, y su yo interior, que ansía ser libre y auténtico. En el transcurso de este capítulo, la joven también comienza a observar más de cerca a los hombres que la rodean, notando las diferencias entre aquellos que la ven solo como un objeto de deseo y aquellos que realmente parecen interesarse por lo que hay dentro de ella. La protagonista se da cuenta de que, aunque el mundo sigue girando a su alrededor, ella ha comenzado a ver las cosas de manera diferente. Ya no quiere seguir siendo un escaparate, una figura estéticamente perfecta que solo existe para la admiración ajena. Al final de este capítulo, la protagonista toma una decisión que marcará un punto de inflexión en su vida. Aunque no sabe exactamente qué implicará,
siente que debe dar un paso hacia una vida más auténtica, en la que se permita ser ella misma, sin las ataduras de las apariencias. La pregunta ahora es, ¿será capaz de liberarse por completo de las expectativas de los demás? ¿O seguirá siendo una prisionera de su propio reflejo? Este capítulo se cierra con un sentimiento de incertidumbre, mientras la protagonista avanza hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Qué elegirá hacer? ¿Se atreverá a ser fiel a su verdadero ser? Capítulo 4. La confrontación interna. En este capítulo, la protagonista se enfrenta a su mayor conflicto interno, el choque entre las expectativas sociales y el deseo de alcanzar una autenticidad personal que parece cada vez más elusiva. Después de los eventos previos, su mente está agitada y llena de dudas sobre el camino que debe seguir. Si en capítulos anteriores la joven se veía principalmente influenciada por las apariencias y lo que los demás esperaban de ella, ahora se encuentra en una etapa de introspección más profunda, donde las respuestas no son fáciles de encontrar. A medida que se adentra en su búsqueda personal, empieza a percatarse de las trampas invisibles que la sociedad ha tendido alrededor de su vida. Por un lado, está el deseo de pertenecer, de ser parte de algo que la valida socialmente. Por otro, está la sensación creciente de que esa misma pertenencia la ha alejado de su ser más genuino. Se enfrenta a la constante presión de mantener una imagen que la haga digna de admiración, y esta lucha la ha dejado emocionalmente exhausta. Sin embargo, no sabe si está dispuesta a renunciar a todo lo que la define ante los ojos del mundo. Durante una conversación con su amiga más cercana, la protagonista comienza a expresar sus frustraciones. Le confiesa que ya no está segura de quién es realmente, pues siente que toda su vida ha sido una representación. Su amiga, aunque bien intencionada, no logra comprender completamente lo que está pasando por la mente de la joven, y sus palabras, aunque amables, le suenan vacías. La amiga la anima a seguir adelante y seguir siendo la joven exitosa que todos adoran, pero la protagonista siente que esas palabras solo refuerzan el vacío que empieza a dominar su vida. La conversación termina con la protagonista sintiendo que, aunque la amiga se preocupa por ella, no puede ofrecerle la comprensión que necesita. Este encuentro pone de manifiesto lo difícil que le resulta encontrar a alguien que vea más allá de su imagen exterior. La joven se siente como una máscara, una fachada que debe mantener para encajar, mientras su verdadero yo sigue oculto en las sombras. La frustración crece y la angustia aumenta, ya que cada vez está más convencida de que el mundo solo sabe verla a través de su apariencia, no de lo que realmente es. Pero entonces, en medio de su aislamiento emocional, algo cambia. Un día, mientras camina por el parque, se encuentra con el mismo hombre sabio que apareció en el capítulo anterior, quien ha comenzado a convertirse en una figura de refugio en su vida. Este hombre, sin ningún interés romántico, parece tener una visión clara de las cosas, y aunque no posee las cualidades de los hombres que normalmente le atraen, su serenidad y profundidad cautivan a la joven. Él le habla sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse consumir por las expectativas ajenas. Le habla de la paz interior que se obtiene cuando uno se libera de las ataduras sociales y comienza a vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza. La joven se siente atraída por sus palabras, pero al mismo tiempo siente miedo. ¿Qué ocurriría si decidiera seguir su consejo y dejar atrás las expectativas de los demás? ¿Sería capaz de enfrentar la soledad que conlleva la autenticidad? El hombre le hace una sugerencia que quedará grabada en su mente. Para encontrar tu verdadera esencia, primero debes despojarte de las capas que has puesto sobre ti. Aunque no sabe lo que esto implica, las palabras del hombre dejan una huella imborrable en ella. Mientras tanto, la vida sigue su curso. La joven regresa a su casa y enfrenta de nuevo las presiones familiares. Su madre, como siempre, le recuerda que debe ser la joya que todos desean, la joven perfecta que debe representar los valores de la familia. Aunque su madre lo dice con cariño, la joven siente que esas palabras ya no le llegan de la misma manera. Siente que se está alejando de ese mundo, pero al mismo tiempo, no sabe cómo escapar de él sin perderlo todo. A lo largo de este capítulo, el conflicto entre lo que es y lo que se espera de ella se intensifica. En su mente, surgen dudas existenciales. ¿Debería seguir siendo la mujer que todos adoran, pero que no es capaz de admirarse a sí misma? ¿O debería tomar el riesgo de ser quien realmente es, aunque eso signifique perder la validación externa? Es una lucha interna dolorosa, pero necesaria, para que la protagonista comience a comprender la importancia de encontrar su propia voz. El capítulo culmina con la protagonista regresando a su habitación en silencio,
contemplando la posibilidad de cambiar su vida. Sabe que algo debe ceder. No puede seguir siendo la misma persona que era antes, pero tampoco está lista para dejarlo todo atrás. En su corazón, siente una mezcla de miedo y esperanza, y es en ese espacio incierto donde se cierra este capítulo. Capítulo 5. La decisión crucial. El capítulo comienza con la joven protagonista atrapada en una especie de limbo emocional. Después de la conversación con el hombre sabio, sus pensamientos se tornan más turbulentos. La semilla de la duda ha sido plantada, y ahora crece en su mente con fuerza. ¿Debería seguir adelante con su vida tal como está, adaptándose a las expectativas de su familia y la sociedad, o debería empezar a escuchar esa pequeña voz interior que le habla de cambio? La pregunta resuena en su mente, y cada vez parece más urgente encontrar una respuesta. Al día siguiente, la protagonista decide tomar una caminata solitaria por el campo. Es un intento de alejarse de los ruidos del mundo, un espacio donde puede pensar con claridad. Durante el paseo, se detiene frente a un lago, y la tranquilidad del agua calma su alma por un momento. En ese lugar, tan apartado de su vida cotidiana, comienza a reflexionar sobre lo que realmente quiere. Sin embargo, la indecisión la consume. Por un lado, está el deseo de seguir siendo aceptada, de continuar siendo la persona correcta para todos los demás. Por el otro, está el miedo a la soledad que le espera si elige un camino diferente, un camino que le permite ser auténtica pero que podría aislarla de aquellos que siempre la han rodeado. Mientras está en este estado de confusión, recuerda las palabras del hombre sabio. Él le habló sobre la liberación que viene con la autenticidad, y sobre cómo uno debe despojarse de las expectativas ajenas para encontrar su verdadero yo. Pero, a pesar de lo profundo que fueron esas palabras, la protagonista no sabe cómo llevarlas a la práctica. Se siente insegura, y su mente llena de dudas le susurra que tal vez está tomando un camino que no puede comprender completamente. Decide regresar a su casa, pero la noche no trae consuelo. En lugar de dormir, pasa horas dando vueltas en la cama, con pensamientos incesantes que la atormentan. Imágenes de la vida que podría tener si decide seguir su corazón la llenan de una extraña mezcla de esperanza y temor. En sus sueños, ve cómo su vida podría tomar giros inesperados, como las decisiones que tome podrían cambiarlo todo. Sin embargo, también sueña con perder a las personas que más ama, con quedar sola, incomprendida y rechazada por quienes siempre la han rodeado. El siguiente día, se encuentra con su madre, que le habla sobre los preparativos para un evento social importante que se celebrará en la ciudad. Su madre está entusiasmada y espera que la joven sea el centro de atención, tal como siempre lo ha sido. El evento es una oportunidad para destacar, para lucirse y para seguir demostrando que es la joven perfecta que todos admiran. A pesar de la alegría de su madre, la protagonista siente una creciente presión en el pecho. La imagen que proyecta ante los demás le resulta cada vez más ajena, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenece. Es entonces cuando toma una decisión inesperada. En lugar de ceder ante la presión de su madre y asistir al evento como una de tantas, decide confesarle a su madre que no quiere ir. Quiere pasar la noche en casa, lejos de la perfección y las apariencias, y dedicarse a sí misma. Su madre se muestra sorprendida, pero la joven se siente decidida. Es un acto pequeño, pero significativo. Por primera vez en mucho tiempo, decide escuchar lo que realmente desea, aunque eso signifique decepcionar a su madre. La conversación con su madre es tensa. La madre no comprende completamente la decisión de su hija, y sus palabras reflejan el desconcierto que siente al ver que su hija no quiere seguir el camino tradicional de la hija perfecta. Sin embargo, la joven se mantiene firme. A pesar de la incomodidad que siente al confrontar las expectativas de su madre, se da cuenta de que este acto de rebeldía es un paso necesario para encontrar su propio camino. Esa noche, al no asistir al evento, se siente extrañamente liberada. En su lugar, se dedica a leer un libro que había dejado de lado por mucho tiempo, algo que le proporciona calma y le permite conectar con su ser más profundo. En medio de la lectura, se da cuenta de que, a pesar de las complicaciones y los sacrificios que vendrán, su vida solo tendrá sentido si decide ser ella misma. El capítulo concluye con un sentimiento de incertidumbre, pero también de esperanza. La protagonista aún no sabe si ha tomado la decisión correcta, pero por primera vez siente que está en control de su vida. Está dispuesta a explorar las profundidades de su alma y a buscar la autenticidad, aunque eso implique enfrentarse a las expectativas y a las críticas de quienes la rodean.
Capítulo 6. La revelación interna. El día siguiente comienza nublado, un reflejo perfecto del estado interior de la protagonista. Aunque ha tomado la decisión de no asistir al evento y ha dado el primer paso hacia una vida más auténtica, la duda sigue pesando sobre ella. En la quietud de la mañana, mientras mira por la ventana hacia el paisaje gris, se siente atrapada entre dos mundos. El de las expectativas externas y el suyo propio, recién descubierto pero aún frágil. A pesar de las palabras de su madre, que no dejan de resonar en su mente, la joven se siente como una extraña en su propia casa. Su madre, con su visión tradicional de la vida, sigue insistiendo en la importancia de mantener una imagen impecable, de cumplir con las reglas sociales, y eso solo hace que se sienta aún más distante de la persona que quiere llegar a ser. Pero la rebelión que ha comenzado a gestar dentro de sí misma no es la de una lucha abierta contra su madre, sino la de un proceso interno de autocomprensión. Mientras toma el desayuno, algo en ella cambia. Se da cuenta de que ha estado persiguiendo la aprobación ajena durante toda su vida. Siempre se ha moldeado según lo que los demás esperaban de ella, pero nunca se había detenido a preguntarse si esos deseos eran realmente los suyos. Comienza a comprender que, a lo largo de los años, ha vivido de acuerdo con las normas establecidas por su familia y la sociedad, sin siquiera cuestionarlas. Este pensamiento, tan simple y tan profundo, la golpea con fuerza. ¿Quién es ella realmente? La pregunta, que había estado evitada durante tanto tiempo, ahora está al frente de su mente, como un desafío a la falsa seguridad que había tenido hasta ahora. Y es que, al alejarse de la vida de apariencias y comenzar a escuchar lo que hay dentro de su corazón, se da cuenta de que, hasta ese momento, había estado viviendo en un sueño fabricado por los demás. La joven decide salir de casa para reflexionar más profundamente sobre su situación. Mientras camina por las calles de la ciudad, se siente en una especie de trance. A pesar de estar rodeada de gente, se siente más sola que nunca. La multitud a su alrededor parece ajena a su dolor interno, a sus preguntas sin respuesta. Se siente como si estuviera flotando en un mar de confusión, atrapada entre lo que ha sido y lo que podría llegar a ser. Al caminar, sus pasos la llevan hacia una librería antigua, un lugar que siempre había visitado en su infancia pero al que nunca había vuelto desde que se sumió en la rutina de la vida social que su familia esperaba de ella. Dentro de la librería, el ambiente es tranquilo y acogedor. El olor a libros viejos le trae una sensación de calma que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Decide entrar y explorar los estantes, buscando algo que la conectara con su yo más auténtico. Es en ese momento, mientras hojea un libro de poesía, cuando una sensación inexplicable la invade. La poesía, con sus palabras llenas de emoción y de verdad, le parece la única forma en la que puede expresar lo que siente. Sabe que la poesía no es solo un conjunto de palabras bien estructuradas, es la expresión de una verdad profunda, algo que no puede ser tergiversado por las normas sociales ni las expectativas ajenas. Al salir de la librería, se siente diferente. Es como si una nueva luz hubiera iluminado su camino. No será fácil, pero ha tomado conciencia de que necesita caminar hacia la verdad de sí misma. De alguna manera, la poesía la ha despertado, y ahora sabe que, para ser feliz, no puede seguir viviendo para los demás. Tiene que empezar a vivir para sí misma. El capítulo concluye con la joven regresando a su casa, pero esta vez con una sensación diferente. Sabe que algo ha cambiado dentro de ella. Está dispuesta a afrontar las dificultades que puedan surgir, pero lo más importante es que ha comenzado a escuchar su voz interior, esa que había estado callada durante tanto tiempo. No sabe si está preparada para enfrentar todo lo que vendrá, pero lo que sí sabe es que está lista para empezar a vivir una vida que sea verdaderamente suya. Capítulo 7. El encuentro con la verdad. Al día siguiente, la joven se despierta con una sensación distinta, como si algo en su interior hubiera cambiado para siempre. El silencio de la casa parece más pesado que nunca, pero esta vez no siente miedo ni ansiedad. En lugar de eso, hay una calma profunda, como si el caos interno que había experimentado hasta ese momento hubiera comenzado a asentarse. La relación con su madre sigue siendo un tema complejo. Durante el desayuno, su madre la observa en silencio, quizás percibiendo algo diferente en ella. Sin embargo, no se atreve a mencionar nada. El rostro de la madre es el mismo, pero hay un aire de expectativa, como si estuviera esperando que la joven recayera en su viejo papel, el que la sociedad y la familia esperan de ella. Pero esta vez, la joven no cede.
En lugar de seguir la conversación habitual sobre los deberes sociales y las apariencias, se limita a escuchar, a reflexionar, a permitir que sus pensamientos fluyan libremente. Después del desayuno, la joven decide salir a caminar por la ciudad. A pesar de que el día está nublado y el viento sopla con fuerza, no le importa. Siente que está comenzando a comprender algo mucho más profundo sobre sí misma, algo que no tiene que ver con las expectativas de los demás, sino con su propia verdad. La ciudad, con sus edificios antiguos y calles bulliciosas, le parece ahora un lugar extraño, como si nunca antes hubiera prestado atención a su entorno. Todo parece más claro, más vivo, como si la vida le estuviera mostrando su verdadero rostro. Mientras camina por las calles, se da cuenta de que las personas que la rodean están inmersas en sus propias rutinas, siguiendo sus propios caminos, al igual que ella lo hacía antes. Pero ahora ella ve las cosas de manera diferente. Las sonrisas falsas, las conversaciones vacías, las máscaras que todos usan para ocultar sus inseguridades, todo eso le parece tan distante. No es que desee juzgar a los demás, sino que empieza a comprender la diferencia entre vivir auténticamente y simplemente existir bajo las normas sociales impuestas. A medida que avanza, llega a un parque tranquilo donde se sienta en una banca, buscando refugio del viento que sopla con fuerza. Allí, en el silencio del parque, comienza a recordar los momentos en los que se sintió realmente viva, cuando las expectativas de la sociedad aún no la habían alcanzado. Recuerda la época de su niñez, cuando la libertad parecía infinita, cuando sus sueños no estaban limitados por lo que los demás pensaban de ella. Es entonces cuando, sin previo aviso, una revelación la golpea. La joven comprende que ha estado viviendo bajo una ilusión, una mentira que ella misma se había creado para encajar en el mundo que la rodeaba. Había estado buscando aceptación en los demás, en lugar de buscar la aceptación en sí misma. Y ahora, por fin, tiene el coraje de mirar cara a cara esa verdad, tan incómoda como liberadora. Pero la revelación no viene acompañada de un sentimiento de desesperación, sino de una profunda tranquilidad. Ahora que ha reconocido su propia falsedad, puede comenzar a cambiar. No se trata de rechazar el mundo exterior ni de huir de la sociedad, sino de vivir de manera más consciente, más auténtica. Ya no necesita esconderse detrás de una fachada de perfección o de cumplir con lo que se espera de ella. Tiene el poder de construir su vida según sus propios términos. Decide regresar a casa, pero esta vez con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Aunque sabe que el camino hacia la autenticidad no será fácil y que encontrará obstáculos, también sabe que está en el camino correcto. Está dispuesta a enfrentar los desafíos que vengan, porque ha aprendido algo fundamental: no puede vivir para los demás, solo para ella misma. El capítulo termina con la joven regresando a su hogar, no con la sensación de tener todas las respuestas, sino con la certeza de que ha dado el primer paso hacia su verdadero yo. Un paso que le permitirá, finalmente, liberarse de las expectativas ajenas y empezar a vivir con integridad, con honestidad y con la libertad de ser quien realmente es. Capítulo 8: La confrontación interior. El día siguiente llega con el mismo cielo gris que se cierne sobre la ciudad, pero la joven ya no lo ve de la misma manera. El aire frío parece más fresco, y cada rincón de la ciudad le transmite una sensación de oportunidad, como si las calles mismas le ofrecieran la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero esta vez, es diferente. No es el mundo exterior el que está cambiando, sino ella misma, por dentro. Algo en su interior ha sido desbloqueado, y eso la hace caminar con mayor determinación. Su paso es más firme, como si ya no tuviera miedo de enfrentarse a lo que vendrá. Al llegar a su hogar, la joven se enfrenta nuevamente a su madre, quien la espera en la sala de estar con una mirada que, aunque curiosa, no parece del todo preocupada. La madre es una mujer de principios sólidos, de opiniones firmes y expectativas altas. Pero hoy, la hija ya no es la misma. La joven se sienta frente a ella sin titubeos, dispuesta a enfrentarla. La madre inicia la conversación con una de sus clásicas observaciones sobre la vida, los roles que una mujer debe desempeñar, la importancia de cumplir con los estándares de la sociedad. Y, como siempre, la joven escucha en silencio, intentando encajar en las expectativas que su madre tiene para ella. Pero hoy, algo dentro de ella cambia. Decide hablar. La joven le responde, con una voz tranquila pero firme. Madre, no puedo seguir viviendo como lo hacía antes. No puedo seguir siendo alguien que no soy, solo para complacer a los demás. Estas palabras, que brotan de su alma,
causan un silencio pesado en la habitación. La madre la observa, sorprendida, como si nunca hubiera esperado escuchar algo así. La joven siente como su corazón late más rápido, como si acabara de tomar una decisión crucial. La madre intenta replicar, pero la hija la interrumpe, sabiendo que este es el momento de mostrar su verdad. La conversación toma un giro inesperado, y la joven le habla sin miedo, sin esconderse detrás de las expectativas sociales ni de las falsas apariencias. Le habla sobre su necesidad de encontrar su propio camino, de dejar de vivir bajo el peso de lo que los demás esperan de ella. La joven expresa sus temores, sus inseguridades, pero también su deseo de ser libre, de dejar atrás las ataduras de un mundo que la ha limitado durante tanto tiempo. Es un momento tenso, pero también revelador. La joven, al hablar con tanta claridad, siente una liberación interna. Ha dado un paso decisivo hacia su autonomía, y ahora entiende que, aunque el proceso será largo y difícil, debe seguir adelante con su camino. La madre, por su parte, no sabe cómo reaccionar. Aunque intenta comprender, se siente desbordada por la sinceridad de la hija. La conversación termina sin una resolución clara, pero la joven ya no siente que necesita la aprobación de su madre para ser feliz. Ha aprendido que la aceptación más importante es la que se otorga a uno mismo. Y mientras la joven se aleja, su mente se llena de pensamientos sobre el futuro, un futuro que, aunque incierto, ya no le da miedo. Ahora tiene las herramientas para enfrentarlo con una nueva perspectiva, una perspectiva basada en la autenticidad. Esa noche, mientras se acurruca en su cama, la joven reflexiona sobre lo sucedido. Sabe que la lucha no ha hecho más que comenzar, pero por primera vez en su vida, se siente libre. Liberta de las falsas expectativas, de las máscaras que la sociedad le había obligado a ponerse. Tiene mucho camino por recorrer, pero ahora tiene la convicción de que su autenticidad es su mayor tesoro. El capítulo termina con la joven mirando al techo en la oscuridad, sonriendo levemente. Se siente en paz, aún con los desafíos que enfrenta, porque por primera vez sabe quién es y lo que quiere. Ya no tiene miedo de ser ella misma, y eso es todo lo que necesita para avanzar. Capítulo 9. El despertar de una nueva realidad. La joven despierta al día siguiente con una sensación extraña, casi un resplandor interno que no puede explicar del todo. El sol, al filtrarse a través de las cortinas, parece haber cambiado de color. La ciudad afuera continúa su rutina habitual, pero ella ya no es la misma que ayer. Algo ha cambiado dentro de ella, y no es solo la conversación con su madre. Es una sensación más profunda, como si todo lo que hasta entonces había sido una fachada, ahora se hubiera desmoronado. Se levanta de la cama con una determinación renovada. No sabe qué va a hacer exactamente, ni cómo lo va a lograr, pero siente que ha llegado el momento de dar un paso más. Se siente empoderada, y aunque el miedo persiste, ya no la paraliza como antes. El día transcurre lentamente, pero con una calma distinta. Mientras recorre las calles de la ciudad, nota detalles que antes nunca había observado: una flor en una esquina, el sonido de los pájaros cantando, el aire fresco que acaricia su rostro. La gente pasa a su alrededor, pero ella no se siente ajena a ellos como antes. Ahora, hay una conexión invisible que la une con todo lo que la rodea. Es como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos, como si la vida misma la estuviera invitando a ser parte de algo más grande, más auténtico. A pesar de la paz que ahora siente, no puede evitar preguntarse qué dirán los demás, sobre todo aquellos que la conocían antes. ¿Seguirán viéndola como una joven sumisa y fácil de controlar? ¿O la verán por lo que es ahora, alguien que está aprendiendo a reclamar su propio espacio en el mundo? Las dudas siguen acechando su mente, pero lo que ha experimentado en los últimos días la ha hecho más fuerte, más decidida. La ciudad se convierte en un reflejo de su estado interno, un lugar en constante movimiento, pero lleno de belleza en los rincones más inesperados. En medio de todo eso, se encuentra con un viejo amigo, uno que conoció en su juventud y con el que compartió muchos momentos. El encuentro es casual, pero su conversación se siente cargada de significado. El amigo nota que algo ha cambiado en ella, y sin quererlo, le lanza una pregunta que se clava en su corazón. ¿Qué te pasa? Pareces diferente, más fuerte, más segura. La joven se detiene, pensativa, y por un momento se siente tentada a contarle toda su verdad. Pero algo dentro de ella la detiene. No está lista para compartir aún lo que está viviendo, lo que está entendiendo sobre sí misma. En lugar de eso, responde con una sonrisa tímida:
pero sincera. Solo estoy aprendiendo a ser yo misma. La respuesta es breve, pero tiene el poder de dejar una marca en la conversación. El amigo la mira, algo confundido, pero no insiste. La joven, al darse cuenta de lo que acaba de decir, siente que la frase resuena en su mente. Estoy aprendiendo a ser yo misma. Es una verdad simple, pero profunda. Es el primer paso hacia su autenticidad, el primer paso hacia una vida que, aunque incierta, está llena de promesas. Mientras continúa su camino, la joven se siente en paz, y aunque el día no ha cambiado en su totalidad, algo dentro de ella ha dado un giro. El mundo no está hecho para que uno se oculte o se acomode, sino para que uno lo recorra, lo viva, y lo transforme a su manera. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas dificultades enfrente, ella ha comenzado su viaje hacia una vida más verdadera. Ese día, al llegar a casa, se da cuenta de algo importante. Ya no necesita la validación externa para sentirse completa. Ha tomado control de su vida, y aunque la aventura apenas comienza, está decidida a vivirla en sus propios términos. El capítulo termina con la joven mirando al horizonte desde la ventana de su casa, con una nueva comprensión del mundo que la rodea y, más importante aún, de sí misma. Capítulo 10. Los desafíos de la autenticidad. El sol se oculta lentamente en el horizonte, tiñendo de naranja y rosa el cielo, mientras la joven se encuentra sola en su habitación. La conversación con su viejo amigo sigue resonando en su mente. Su vida ha cambiado, y ahora, más que nunca, sabe que no puede seguir viviendo bajo las expectativas de los demás. Ha decidido ser fiel a sí misma, pero también sabe que esto traerá consigo una serie de desafíos. Al día siguiente, el entorno se presenta diferente. Todo parece seguir su curso, pero para ella, cada paso es más consciente. La gente a su alrededor parece estar atrapada en su rutina diaria, como si nada fuera a cambiar. Pero ella sabe que la verdadera transformación no se ve a simple vista. Es algo que ocurre en lo más profundo de uno mismo. A pesar de su resolución, se siente inquieta. La tentación de regresar al conformismo, a la comodidad de la invisibilidad, la acecha constantemente. ¿Realmente está preparada para este cambio? ¿Para una vida sin máscaras? Mientras pasea por las calles, se encuentra con algunas personas de su pasado, que la saludan con sonrisas amables, pero con una mirada que parece preguntar si algo ha cambiado en ella. En ese instante, duda. El miedo de que la rechacen por ser diferente se apodera de su pecho. La seguridad que había sentido la noche anterior parece desvanecerse momentáneamente. Pero al recordar las palabras de su viejo amigo, algo dentro de ella se enciende. Estoy aprendiendo a ser yo misma. Esas palabras son su ancla, su recordatorio de lo que realmente importa. En su camino, se cruza con una mujer mayor que parece leer sus pensamientos con una mirada. La mujer, de cabello canoso y ojos sabios, se detiene a su lado y, sin mediar palabra, la mira con atención. Es difícil, ¿verdad? Le dice, con una voz suave pero firme. La joven, sorprendida por la intervención, asiente lentamente, sin poder articular una respuesta. ¿Cómo sabía esa mujer lo que estaba sintiendo? ¿Cómo había captado tan fácilmente su confusión interna? Es un proceso, agrega la mujer con una sonrisa comprensiva. Pero no te olvides de lo que eres. La autenticidad es un camino lleno de obstáculos, pero también de momentos de verdadera libertad. Sigue tu corazón, y todo lo demás se alineará. La joven siente un estremecimiento en su interior. La mujer no la está juzgando, ni la está regañando. Solo la está alentando a continuar su viaje. Es una de esas intervenciones que marcan un punto de inflexión, un momento en el que todo parece hacer sentido, aunque solo sea por un instante. La jornada avanza, y con ella, la joven comienza a comprender que la autenticidad no es solo una decisión personal, sino una cuestión de aceptación y valentía. No se trata solo de ser quien es en su interior, sino también de enfrentarse a las consecuencias que esa decisión traerá consigo. Habrá personas que no entiendan su cambio. Habrá miradas de desaprobación, risas burlonas y dudas ajenas. Pero, ¿acaso no valdrá la pena si al final puede mirarse en el espejo y sentirse en paz con lo que ve? Cuando regresa a casa, está agotada, pero satisfecha. Ha dado otro paso hacia su autenticidad. Ya no se siente como una espectadora de su propia vida. Cada acción, cada palabra, cada decisión tiene un peso, una intención, y eso le da una sensación de poder y de responsabilidad.
El capítulo termina con la joven observando su reflejo en el espejo, viendo no solo su rostro, sino la persona que está comenzando a ser. Capítulo 11. El precio de ser uno mismo. El día comienza con una sensación de inquietud. A pesar de que ha decidido seguir su propio camino, la joven no puede evitar sentirse desplazada. El mundo sigue su curso, pero ella siente que ha comenzado a caminar por una senda solitaria, donde las decisiones ya no se toman en función de lo que los demás esperan, sino de lo que ella misma desea. En su encuentro con los demás, la distancia se hace evidente. Las personas de su entorno parecen ver en ella algo distinto, algo que no terminan de comprender. En el trabajo, algunos compañeros notan que ya no se comporta como antes, más reservada, más reflexiva. No es que se haya apartado deliberadamente, pero en su actitud se percibe una desconexión. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora se sienten vacías. Un sentimiento de alienación comienza a instalarse en su interior. Ese día, al regresar a casa, se encuentra con una carta en su buzón. Es de su madre. Abre el sobre con cierta aprensión, pues sabe que la misiva puede contener consejos bien intencionados, pero que poco comprenden la realidad de su vida actual. Al leer las palabras de su madre, una mezcla de nostalgia y frustración la invade. La carta le recuerda lo que sus padres esperan de ella, lo que la sociedad espera. Sé que es difícil, hija, pero a veces hay que hacer sacrificios por los demás. El camino que tomas no es el más fácil, pero confío en que lo lograrás. En ese momento, la joven siente el peso de la decisión que ha tomado. La lucha interna es fuerte. Quiere ser fiel a sí misma, pero los lazos familiares, las expectativas sociales y el temor al rechazo se entrelazan y la presionan desde todas direcciones. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una vida de autenticidad? ¿O debería ceder, al menos un poco, para recuperar la paz y la aceptación? Decide salir a caminar para despejar su mente. Al caminar por las calles, observa a las personas que se cruzan en su camino, a menudo perdidas en sus propias rutinas, ajenas a las inquietudes que la atormentan. La ciudad parece indiferente a su dilema personal, pero la joven se siente más distante de ella que nunca. En su caminata, entra en una pequeña librería de segunda mano, buscando algo que la distraiga de sus pensamientos. Al mirar los estantes llenos de libros polvorientos, se siente atraída por uno en particular, la búsqueda de uno mismo. Lo toma entre sus manos y se sienta en una esquina del local para leer unas líneas. El libro habla de la lucha interna de las personas que buscan encontrar su verdadera identidad en un mundo que constantemente les impone máscaras. Un sentimiento de consuelo la invade. Es como si el autor hubiera hablado directamente a su alma, como si hubiera comprendido su batalla. Esa noche, mientras cenaba sola, algo en ella cambia. Las palabras del libro, junto con las lecciones aprendidas de su camino, la impulsan a tomar una decisión importante: ser honesta con ella misma, sin importar las consecuencias. El camino no será fácil, y las dificultades seguirán llegando, pero ahora sabe que la verdadera paz solo se encontrará cuando pueda mirarse al espejo y sentirse orgullosa de quien es realmente. La joven se levanta, con la determinación renovada, y se dirige a su cuarto. Al mirar el espejo, ya no ve a alguien que teme ser rechazada, sino una persona que ha tomado el control de su vida, una persona que, aunque aún tiene mucho que aprender, está dispuesta a enfrentar lo que venga con valentía. Capítulo 12. La revelación del espejo. Al despertar, el día parece distinto, como si el sol hubiera salido con una intensidad renovada. La joven se siente diferente, más fuerte, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Se mira en el espejo, no solo para ver su reflejo físico, sino para observar su alma. La incertidumbre de los días anteriores ya no está presente. En su lugar, hay una certeza que comienza a forjarse en su interior. El día comienza con una tranquilidad que, hasta hace poco, le habría resultado extraña. La decisión de seguir su propio camino sigue siendo difícil, pero la sensación de estar alineada con su verdadera naturaleza la reconforta. Se viste con algo simple, sin preocuparse demasiado por la opinión ajena, y sale a dar un paseo. El aire fresco de la mañana la revitaliza. Mientras camina, siente como si el mundo que antes le parecía abrumador ahora le perteneciera, como si todo se ajustara a su nueva visión. A lo largo de la calle, los rostros de las personas parecen ser reflejos de lo que ella misma ha vivido. Preocupaciones, inquietudes, alegrías fugaces. A lo lejos, ve a un niño que corre por la acera, riendo mientras juega con un perro.
El niño no se preocupa por las expectativas de los demás, ni por las tensiones de la vida adulta. Es libre. Algo en esa imagen le recuerda lo que hace tiempo había olvidado, la importancia de la libertad interior, de no vivir condicionado por los juicios ajenos. Al llegar a la plaza del barrio, se encuentra con una amiga que no veía desde hace meses. Su encuentro es algo inesperado, pero cuando se saludan, la joven siente que algo ha cambiado en ella. Su amiga, con una sonrisa nostálgica, le pregunta cómo está. La joven responde sinceramente, sin ocultar nada, sin tratar de encajar en la imagen que los demás esperan de ella. Estoy mejor. He aprendido a ser más honesta conmigo misma, responde, con una sonrisa tranquila, como si finalmente hubiera hallado las palabras que le habían faltado durante tanto tiempo. La conversación fluye sin las tensiones de antaño. La amiga le habla de su vida, de las decisiones que ha tomado, de los caminos que ha seguido, y la joven escucha, atenta pero sin dejar de ser fiel a sí misma. Ya no siente la necesidad de compararse ni de buscar aprobación. Sabe que cada uno tiene su propio viaje, y el suyo es el que realmente importa. A medida que avanza la conversación, la joven siente una conexión más profunda con su amiga, aunque sus vidas ya no se cruzan como antes. Han cambiado, y esas transformaciones ya no son motivo de angustia. Al contrario, se sienten como la base de una nueva forma de relacionarse, más madura y consciente. Más tarde, en su regreso a casa, piensa en todo lo que ha vivido en las últimas semanas. Se da cuenta de que el camino hacia su autenticidad no ha sido fácil, pero ha sido necesario. Las decisiones que ha tomado han sido difíciles, sí, pero también liberadoras. Ha comenzado a aprender que la felicidad no depende de la aprobación de los demás, sino de la aceptación de uno mismo. Y esa aceptación es, quizás, el mayor de los logros. Esa noche, mientras se prepara para dormir, siente una paz que nunca antes había experimentado. Ya no tiene miedo de lo que vendrá, ni de lo que otros puedan pensar. Ha encontrado su centro, y aunque sabe que el camino no ha terminado, está dispuesta a caminarlo sin reservas. En este capítulo, la joven continúa con su proceso de transformación. Tras un encuentro con una amiga y una reflexión interna, se da cuenta de que la verdadera libertad está en la autenticidad y en la capacidad de ser uno mismo sin miedo al juicio externo. La paz interna que comienza a sentir es la recompensa por su valentía. Pero, aunque el camino parece más claro, sabe que seguir siendo fiel a sí misma será un reto constante. Capítulo 13. El peso de las apariencias. La joven ha avanzado mucho en su proceso de transformación, pero aún se enfrenta a los fantasmas del pasado. La paz que ha encontrado no es un estado permanente, sino un proceso que requiere esfuerzo constante. En su búsqueda de autenticidad, se ve atrapada una vez más por la presión de las apariencias, algo que no puede evitar por completo, aunque ya no le cause tanto temor. Una tarde, al encontrarse con conocidos en un café, una sensación extraña la invade. Las conversaciones superficiales sobre el clima, los eventos sociales y las pequeñas anécdotas la hacen sentir desconectada de sí misma. Aunque ha estado trabajando para mantenerse fiel a sus sentimientos, el entorno parece invitarla a volver a las viejas costumbres. La sonrisa fingida, el discurso complaciente, las actitudes que en su momento le parecían necesarias para encajar. Se siente una vez más atrapada en la red de las expectativas ajenas, como si cada gesto y cada palabra estuviera sometida a un juicio invisible. Los rostros sonrientes de sus conocidos parecen opacar su brillo interior, como si ella fuera solo una máscara más entre tantas. La incomodidad la recorre, pero ahora sabe que es una señal de que algo no está bien. En ese momento, algo cambia en ella. Aunque la tentación de adaptarse a lo que se espera de ella sigue presente, ya no la controla. Se da cuenta de que, al tratar de encajar en las expectativas ajenas, ha perdido por un momento de vista su propio reflejo. La presión de las apariencias ha conseguido borrarla parcialmente, y ahora tiene que volver a encontrarse. Después de ese encuentro, decide hacer una pausa. Se aleja del bullicio y se dirige a un lugar tranquilo, un parque apartado donde puede pensar con claridad. Se sienta en un banco, rodeada de árboles, y observa el paisaje. Respira hondo, cerrando los ojos, buscando esa paz interior que ya había logrado en otras ocasiones. En ese momento, se da cuenta de algo fundamental. El juicio externo es inevitable, pero lo que importa es cómo ella elige responder a él. Al estar sola consigo misma, siente como la conexión con su autenticidad regresa.
El mundo exterior puede seguir siendo ruidoso y demandante, pero ahora sabe que tiene el poder de decidir a quién darle espacio en su vida. El juicio de los demás puede seguir existiendo, pero ella tiene el control de su propia paz. Su decisión es clara, no va a sacrificar su ser por cumplir con las expectativas de quienes no entienden su camino. Esa noche, mientras reflexiona sobre lo sucedido, la joven entiende que el proceso de autenticidad no es un destino, sino un camino lleno de altibajos. Las apariencias seguirán siendo un desafío, pero ahora está preparada para enfrentarlas con firmeza y sin renunciar a sí misma. En este capítulo, la joven experimenta una nueva etapa de su proceso de transformación. Aunque las apariencias siguen jugando un papel importante en su vida social, ha aprendido a no dejarse atrapar por ellas. Su lucha por la autenticidad continúa, pero cada vez está más segura de que la paz interior y la autenticidad son más poderosas que las máscaras sociales que solían dominar su vida. Este es un momento de reflexión y reafirmación, un paso más en su evolución personal. Capítulo 14. La libertad del ser. El sol de la tarde ilumina suavemente las calles de la ciudad, y la joven se encuentra en el umbral de una nueva etapa. Durante semanas, ha recorrido un camino lleno de altibajos, enfrentándose a las expectativas sociales, luchando con sus propios miedos y, sobre todo, buscando esa paz interior que le había sido tan esquiva en el pasado. Pero ahora, con una claridad renovada, se siente más fuerte que nunca. Ha aprendido a caminar en su propio camino sin las cargas del juicio ajeno. Un día, mientras pasea por el parque donde todo comenzó a cambiar para ella, se detiene frente a un espejo de agua en el que se refleja el cielo. Observa su rostro, que ahora se ve más sereno. Ya no se siente incómoda con lo que ve, ni preocupada por cómo los demás la perciben. La joven ha aprendido a aceptarse tal como es, con sus luces y sombras, con sus fortalezas y vulnerabilidades. La paz ya no es algo que busca, sino algo que vive. A lo largo de su viaje, ha comprendido que la verdadera libertad no está en escapar de las expectativas de los demás, sino en aprender a ser fiel a uno mismo a pesar de ellas. Ha soltado las cadenas de la conformidad, esas que la mantenían atrapada en una versión de sí misma que no era auténtica. Ya no siente la necesidad de encajar en un molde preestablecido, porque ha entendido que su valor no depende de lo que los demás piensen de ella, sino de lo que ella misma se permite ser. La joven se siente libre, no porque haya alcanzado la perfección, sino porque ha dejado ir las cargas que no le pertenecían. En su camino ha encontrado muchas respuestas, pero sabe que el viaje sigue. La vida está llena de nuevas lecciones y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, ahora tiene la certeza de que puede afrontar cualquier desafío, porque ya no se trata de ser alguien más o de cumplir con expectativas ajenas, sino de vivir auténticamente, con todas las complejidades que eso implica. Esa noche, mientras se prepara para descansar, la joven se siente tranquila. Sabe que el camino hacia la autenticidad es largo, pero ha hecho un gran avance. Ya no tiene miedo de lo que viene, porque ha aprendido a confiar en sí misma. Su vida ya no está definida por las expectativas de los demás, sino por su propia visión y valores. En este capítulo final, la joven ha alcanzado una comprensión profunda de lo que significa vivir auténticamente. Ha aprendido que la verdadera libertad no se encuentra en evitar el juicio de los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Aunque el camino hacia la autenticidad es continuo y lleno de desafíos, ella está dispuesta a seguir adelante, con una nueva paz interior y una firme determinación de vivir en plena armonía con su ser. El viaje no ha terminado, pero con cada paso, la joven se acerca más a su verdadera esencia. Su historia es solo un reflejo de lo que todos podemos encontrar dentro de nosotros mismos, la libertad de ser quienes realmente somos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado la historia, no olvides apoyar el canal con tu like y suscripción. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido. Hasta el próximo capítulo.